El Ministerio de Defensa de Rusia afirma haber repelido 2 agresiones, con vehículos aéreos no tripulados, por parte del régimen de Zelensky. Indican que unos drones fueron dirigidos hacia Moscú, y 17 hacia la República Rusa de Crimea. Reportan que no hubo víctimas. Asimismo, varios medios informan nuevos ataques rusos contra los puertos ucranianos de la región de Odesa. Efectivamente, el Ministerio de Defensa de Rusia se ha pronunciado y ha asegurado que hubo una serie de intentos por parte de Ucrania de atacar a Rusia. Hablamos de 2 drones que se dirigían hacia Moscú y 17 que iban con dirección hacia la península de Crimea. Hablemos primero de lo ocurrido en Moscú, a eso de las 4 de la madrugada, pues se echaron a fuertes explosiones. En este caso, las autoridades informaron que han logrado neutralizar estos 2 drones. Sin embargo, impactaron contra varios edificios no residenciales. No hubo víctimas, y ya la alcaldía dijo que hará todo lo posible para ayudar a restaurar y reparar los daños lo más pronto posible. Se han pronunciado desde el Ministerio de Exteriores. Rusia han asegurado que se reservan el derecho de responder de manera contundente, y además es que María Zaharov dijo que el ataque con drones a Moscú es un acto de terrorismo internacional. Otros intentos se produjeron en la península de Crimea, y el Ministerio de Defensa habla de 17 drones, pues en este caso 11 de ellos cayeron en las aguas del Mar Negro, 3 fueron destruidos, mientras que las autoridades toman las medidas de precaución. Incluso evacuaron a a algunas localidades cercanas a un polígono militar. Mientras tanto, varios medios de comunicación informan de varios ataques rusos dirigidos hacia los puertos ucranianos. Sí, precisamente, es la información que primero trascendió a través de los medios de comunicación ucranianos. Se trata, según informan sobre varios ataques contra los puertos ucranianos, en concreto en la provincia de Odesa, pues llegan imágenes incluso de estos ataques, que supuestamente se realizaron con el uso de vehículos aéreos no tripulados. En este caso Rusia en numerosas ocasiones recordaba que Ucrania aprovechó el acuerdo de granos para pues almacenar las armas entregadas por Occidente en los puertos, por lo que precisamente estos puertos se conviertan en el blanco en el objetivo de los ataques. De hecho, Rusia hablaba de sus preocupaciones ante la ONU. Vamos a escucharlo. Tenemos que afirmar que, durante el año de vigencia del acuerdo, el régimen de Kiev bajo el acuerdo acumuló una cantidad significativa de material militar y de combustible en la zona de sus puertos del Mar Negro. Ahí se han desplegado un número significativo de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros. Con el fin del acuerdo, tenemos una oportunidad de mejorar esta situación. Vemos a toda la infraestructura ucraniana cerca del Mar Negro como un sitio de despliegue y abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania con armamento occidental, el cual Kiev utiliza contra Rusia. En este contexto, Mauricio, hubo un descubrimiento importante, y es que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó de hallazgo de rastros de explosivos en un barco extranjero que iba de Turquía a Rostov del Don para cargar granos. Lo que descubrieron es que este barco anteriormente circulaba entre Ucrania y Turquía, y sospechan precisamente que, al comprobar los trastos, que Ucrania precisamente se aprovechaba del acuerdo de granos para transportar las armas, aunque eso explícitamente estaba ahí prohibido. Sí, un hallazgo que reafirma aún más este argumento rusa, que le llevó a no renovar justamente ese acuerdo de granos y fertilizantes. Los buques de las fuerzas navales de China arribaron a Rusia para una visita a la ciudad de Vladivostok, tras los ejercicios conjuntos de Moscú y Pekín, en el mar de Japón. Así, los buques militares estarán en la zona durante 4 días. Entre ellos hay 2 destructores, 2 patrulleros y un barco de suministro. Los marineros chinos son recibidos por el comandante de la flota rusa. Al Pacífico él detalló que las embarcaciones ejecutaron tareas para proteger las rutas marítimas, además de practicar la interoperabilidad por el agua y el aire. Las maniobras se realizan bajo la supervisión de los jefes del Estado de China y Rusia, lo que le da el especial carácter y aporta al desarrollo de las relaciones bilaterales. Un comandante de la flota china constató que ambos ejercicios cumplieron su plan al 100%. Corea del Norte lanzó un misil supuestamente balístico, así lo informan las autoridades japonesas. Ocurre tras la llegada de un submarino
estadounidense, de propulsión nuclear, a Corea del Sur, desde Estados Unidos, destacan que su maniobra demuestra el apego de la Casa Blanca, los acuerdos con Seúl, sobre la disuasión de Corea del Norte. El submarino Annapolis llega, 3 días, después de que otro sumergible norteamericano, con armas nucleares, abandonara el puerto de Busan. En este contexto, Pyongyang acusa a Washington y a Seúl, de acciones agresivas, que pueden conducir a una guerra, incluso nuclear. El marco del formato, los amigos de los BRICS, miembros y aliados, abordaron una serie de problemas pendientes, incluyeron los temas de seguridad internacional, perspectivas de interacción entre los estados BRICS, y una profundización en la cooperación con los 5, la reunión ampliada de los altos representantes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tuvo lugar en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Rusia está representada por el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev. El diplomático ruso explicó el interés de otros países en los BRICS, por la falta de confrontación en esta asociación, aseguró que el formato no tiene agenda conflictiva, ni oculta, y está basada en los principios de igualdad soberana, y el respeto teniendo en cuenta los intereses de cada uno de los miembros. Calificó la alianza como un formato innovador de la interacción interestatal, que ya está dando sus frutos. Los secretarios de los consejos de seguridad de los países BRICS se reúnen tradicionalmente antes de la cumbre de los líderes de las naciones miembro. Este año se celebrará del 22 al 24 de agosto, en la capital sudafricana. España amanece en medio de la incertidumbre, por un resultado electoral que no deja clara la formación de un nuevo gobierno. El Partido Popular fue el vencedor de la noche, pero no logró diputado suficiente. Si no cuenta con el apoyo parlamentario necesario, los conservadores exigen al Partido Socialista que les permita gobernar, ya que fueron la lista más votada, pero Pedro Sánchez, y quedó segundo, mejoró sus resultados, y defiende que son ellos los únicos que tienen la posibilidad de repetir la presidencia del gobierno. Eso sí, todo queda en manos del apoyo de numerosos partidos, entre ellos los independentistas catalanes. El partido de Carlos Puigdemont ya ha dejado claro que exige la amnistía para los políticos nacionalistas, y realizar un proceso de autodeterminación en la región. Paralelamente, la Fiscalía pidió una nueva orden de detención contra el expresidente, la Generalitat, y para una de sus exconsejeras, Clara Puzanti, quien fue detenida horas antes en Barcelona. El propio Puigdemont comentó con ironía que un día él es decisivo para formar gobierno en España, y al otro piden su arresto, ante la creciente crisis energética, provocada por la guerra, las sanciones de las potencias occidentales. Surge el concepto de hidrógeno, como alternativa a los combustibles fósiles. Sin embargo, su producción o extracción por el momento, difícilmente alcanzable con tecnologías actuales, mientras surgen las primeras tensiones geopolíticas entre naciones y regiones que aspiran a ser pioneras en este ámbito. Vamos a revisar un poco más sobre este tema relacionado al hidrógeno, porque es su afán, porque es un químico que se lo puede utilizar y que genera cero contaminación, porque es un combustible limpio. Esto porque luego de su uso lo que va a generar es un vapor de agua que no va a contaminar la atmósfera, y esto no va a generar tampoco un efecto invernadero, que sería contaminante. Pero ¿cómo se logra obtener este químico? Existen 13 procesos básicamente, uno que es a través de gas natural y carbono. Estos dos particularmente generan contaminación con dióxido y monóxido de carbono respectivamente, y existe uno 3 que es a través de electrólisis del agua, es decir, con el uso del agua, que ya se lo conocería como un hidrógeno verde, pero aquí la utilización es a través de la energía eléctrica, que debería ser por medios, no por medios renovables, como la energía solar o la eólica. De hecho, y equivale precisar que gran parte de este proceso para obtener el hidrógeno, se está utilizando la energía eléctrica, producida con combustibles fósiles, por lo que actualmente, solo un menos del 5% se puede considerar hidrógeno verde, a nivel mundial, de acuerdo a datos que han sido proporcionados por expertos, y en ese afán, ya varias empresas buscan alternativas para conseguir el hidrógeno a través del proceso geológico, es decir, en su estado natural, y como en su momento existieron yacimientos de petróleo, y se conocían muchas empresas en Estados Unidos, en países del África, Australia buscan buscar estas reservas de hidrógeno que aún no se conoce exactamente en qué ubicación están,
pero expertos en la materia sostienen que existen grandes reservas bajo el subsuelo, sin duda mucho trabajo pendiente hallar las reservas la tecnología necesaria. Por eso, también son importantes las inversiones y Europa, y, ha solicitado su interés de invertir en América Latina, que implica ello, así es sin su afán de la producción del hidrógeno verde, particularmente desde Europa, ya alista, y sostienen que América Latina es un buen potencial, donde se puede producir esto. Los expertos en materia de energía señalan que, de acuerdo a datos de la FAO en América Latina, existe casi 1/3 de las reservas mundiales de agua potable, lo que hace atractivo para la inversión de la producción del hidrógeno verde, pero también esto ya genera un punto de rivalidad. En las naciones que buscan realizar estas inversiones, vamos a ver que en el continente europeo, en la Unión Europea particularmente, se buscó incentivar. Se invirtió mucho dinero para incentivar la producción, sin embargo en Estados Unidos la política ambiental de Joe Biden ha llevado a que una empresa noruega busque invertir en Estados Unidos e instalar una empresa para la producción del nitrógeno verde, mientras que desde India, en su afán también de estar a la par, dice que va a poner barreras en el comercio del hidrógeno verde, ha dicho un ministro, porque sostienen que estos programas para obtener el subsidio en muchos países pueden distorsionar el mercado. Han dicho en esto, que ya conocemos como el hidrógeno verde, que es una alternativa para poder combatir el uso de combustible fósiles. Será difícil producir el hidrógeno verde, porque hay muy poca agua pura en el mundo, y asegura que la colaboración con Europa en este ámbito traerá malos resultados para Latinoamérica, como ha sucedido, dice, durante siglos. Como veo una alianza con Europa, una alianza estratégica con Europa, como modo de desarrollo para Sudamérica, creo que hace 500 años esa pregunta se contesta sola. Hemos sido una colonia, durante 400 de esos 500 años, póngale seamos piadosos 350 de esos 500 años, si no nos ha ido muy mal, con Europa no creo que nos vaya a ir mejores. Tal vez, ¿qué interés económico puede tener la Argentina en perder una parte enorme de su territorio patagónico para fabricar algo que no tiene mercado? ¿Qué interés puede tener la Argentina en qué va a ganar la Argentina por regalarle ese inmenso territorio a una minera, que después puede hacer lo que quiera con ese territorio durante 75 años? La minería acá en la Argentina, claramente desde que opera bajo la protección de la Ley Avallo de Minería, que desde la década de los 90 no tiene control alguno. La minería en la Argentina es descontrolada, hace lo que quiere, que el carácter verde del hidrógeno depende de la limpieza en carbono de la fuente energética si usted lo mide desde él, otro insumo que es el agua razonablemente libre de sales y de alta pureza, bueno, no hay tanta. Gustavo Petro nombró al ex jefe de las paramilitares, Autodefensa Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, como gestor de paz. Esta decisión generó críticas, ya que en Colombia hay 2 juicios abiertos contra Mancuso, por su responsabilidad de más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas, y más de 30 desapariciones forzadas. El ex jefe de la delegación del gobierno de Santos, que dialogó con el ELN, Juan Camilo Restrepo, dijo que la decisión de Petro carece de sentido, señalando que el gestor de paz debe encontrar soluciones pacíficas, lo que no es propio de Mancus. Por su lado, Interpaz denuncia el asesinato de otro líder social. Se trata del candidato del Consejo de Policarpa, Gilder Díaz, con lo que ya son 93 los dirigentes que han perdido la vida de esta forma en Colombia. Solo en 2023, Ecuador enfrenta una nueva ola de violencia, tras el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago. El presidente Guillermo Lasso dijo que es una lamentable noticia para el país, mientras el prefecto de la provincia de Manabí expresó que son momentos de horror y terror los que vive su patria. El ministro del Interior expresó su total solidaridad con la familia y amigos del fallecido, mientras el exlíder ecuatoriano Rafael Correa constató que esto ya supera cualquier límite imaginable. El alcalde de 38 años, que gozaba de alta popularidad, recibió disparos cuando recorría una obra pública, acompañado de simpatizantes. Una mujer que estaba saludando al alcalde en el momento del ataque también falleció, y varias personas resultaron heridas. La policía informó que tiene bajo custodia un posible sospechoso, quien está lesionado. El incidente se marca en una larga lista de atentados contra los políticos ecuatorianos.
Tan solo este año, se registraron al menos 5 casos en los que solo una de las víctimas sobrevivió. Todo esto ocurre en medio de una campaña electoral, y amenaza con sacudir el escenario político, ya marcado por una crisis en el gobierno al clima tenso de inseguridad, se suma también un nuevo motín carcelario, en la ciudad de Guayaquil. 6 personas murieron y varias resultaron heridas. La ciudad estadounidense de Boston se lleva a cabo la sesión de apelación sobre la comercialización y tráfico de armas. Hacia México el gobierno de López Obrador recurre una decisión judicial en su contra, y exige que se condenen a las grandes empresas armamentísticas. Les acusan de hacer negocio con el narcotráfico y provocar la violencia en México. México insiste que el Poder Judicial en Estados Unidos emplace a empresas armamentistas a pagar una indemnización por $10,000 millones al responsabilizarlas de facilitar la venta y el tráfico de armas que llegan a manos de los cárteles a través de la frontera entre ambos países. Por ello el gobierno mexicano apeló la decisión del juez de la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, de desestimar la primera demanda que había interpuesto contra el sector armamentista. El camino no ha sido sencillo, pues los abogados de la parte mexicana están frente a un sector económico que ha cuestionado, aparte del poder político y judicial, para defender el negocio de las armas. Además, en paralelo, México enfrenta enormes adversidades políticas, porque todo el bando republicano, empezando por los precandidatos DeSantis y Donald Trump, hasta figuras en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, están pidiendo una intervención militar en México, similar en el estilo a lo que ocurrió en Siria, en Libia, en Irak, en una violación total a la soberanía mexicana. Y en ese sentido estamos viendo pues una contradicción. Por un lado no hay una voluntad política para frenar el flujo de armas de Estados Unidos hacia México, y al mismo tiempo hay un acto de intimidación de parte del Partido Republicano. En agosto de 2021, el gobierno de México demandó a las armerías en Estados Unidos, y en septiembre de 2022, el juez Denis Saylor desechó la demanda, al considerar que la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas prohíbe inequívocamente responsabilizar a las empresas fabricante cuando los artefactos de juego son utilizados para el propósito con el que fueron creados. Lamentablemente el uso indiscriminado de armas por parte de grupos del crimen organizado, tanto en México como Estados Unidos, incrementa la tasa de letalidad y el porcentaje de homicidios dolosos que se cometen, tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos desde hace años, los norteamericanos viven una violencia endémica, lo que muestra a una sociedad norteamericana enferma con el virus de la violencia. En el caso de México, el tipo de violencia homicida que se comete está esencialmente asociada con los grupos del crimen organizado, que están peleando el control de los mercados locales en la Conmodeo, y las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. El proceso atenta contra los intereses de las empresas armamentistas, que generan multimillonarias ganancias vendiendo sus productos dentro, pero también fuera de Estados Unidos. Las empresas de armas en los Estados Unidos, debido a los márgenes de ganancia tan altos que tienen, lo que han hecho es crear una serie de leyes que los protege, debido a las masacres que se cometen de manera regular en los Estados Unidos, de tiradores solitarios que con un fusil de asalto, se colocan en una posición de francotirador, y empiezan a abrir fuego en contra de personas inocentes. Sin embargo, la industria de las armas ha creado un lobby de cabilderos y también de legisladores, diputados y senadores, que impiden cualquier restricción a la comercialización de armas. Ahora depende de los alegatos de la defensa mexicana, el avance de la causa legal en contra de una de las principales detonantes de violencia e inseguridad en el país. Preocupación en Estados Unidos, ante el término este otoño, es la suspensión de pagos de los préstamos estudiantiles. La medida se introdujo anteriormente, ante la pandemia de COVID, lo que significa que se reanuda los pagos y los intereses de las deudas de la costosa educación. Todo ocurre en el contexto de la alta inflación e incertidumbre económica. De hecho, a la par, se registra un creciente porcentaje de rechazos de créditos a los que muchos estadounidenses recurren para cubrir sus necesidades. En tiempos de incertidumbre económica o de recesión, son muchos los que recurren a un préstamo bancario para poder realizar sus proyectos personales o profesionales,
o simplemente para poder llegar a fin de mes, pero cada vez son más los estadounidenses que lo están teniendo muy difícil para acceder precisamente a un crédito bancario, y es que, según un informe realizado por la Reserva Federal, el promedio de préstamos rechazados ha subido a un 21,8%, eso es una subida, es significativa si tenemos en cuenta que el mes de febrero pasado, ese número se situaba en un 17,3%, por lo tanto como vemos, muchos estadounidenses, que quieren acceder a un préstamo bancario, no están pudiendo acceder a ese dinero, la Reserva Federal informa en ese estudio, pues que, las entidades financieras, ven con preocupación el contexto actual ante una posible recesión económica, y ante aún una subida de los tipos de interés, algo que ya hemos visto en los últimos meses, y que esas entidades financieras, pues temen que pueda seguir pasando en el futuro. Es más, hay varios bancos estadounidenses, entre los que se encuentran bancos como por ejemplo, Wells Fargo, Chase o Bank of America, que admiten que están reteniendo o manteniendo, más líquido más efectivo, es decir más dinero en caja todo ello, porque consideran que sus clientes, cada vez les está costando más pagar la deuda de sus tarjetas de crédito. Escuchemos ya, como analizan los expertos, este delicado contexto económico, personas que no logran cumplir con sus pagos a tiempo, también ha aumentado en los últimos meses, y en este último periodo, ya que pues las tasas de interés más altas, lo que representa, son pagos más altos para los consumidores, esto pues mientras esto continúe ocurriendo, los acreedores van a estar más aversos al riesgo a prestarle a nuevas deudores, a nuevas personas que estén solicitando crédito, así que ese va a ser el primer efecto inmediato, y ya lo estamos pidiendo reflejado en los datos. Si esto continúa a unos niveles mayores y se propaga en otros tipos de préstamos y de forma generalizada, en la economía pues puede causar presión para una posible recesión en Estados Unidos, por lo tanto como vemos, cada vez más estadounidenses lo tienen difícil para acceder a un préstamo, y esto es especialmente delicado para aquellos que ya tienen una deuda estudiantil, sin lugar a duda, un problema endémico aquí en Estados Unidos, esa deuda estudiantil que por cierto, la actual administración de Joe Biden ya ha querido intentar manejar, pero con poco éxito. Recordemos que la Corte Suprema ha bloqueado las iniciativas, hasta ahora de la administración Biden, que poco a poco intenta alcanzar nuevos acuerdos, que no dejarán para muchos de ser parches. Vamos a escuchar cómo los expertos analizan esta problemática de la deuda estudiantil. Las deudas estudiantiles son una de las deudas más numerosas en Estados Unidos, y de mayor volumen. Ahora mismo se pensaba que se le iba a dar un alivio a muchos deudores, para los primeros 20 pesos 000 en deuda que tuviesen préstamos estudiantiles, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó esa decisión administrativa del gobierno de Biden. Es hora pues entonces de que el Congreso actúe y se dé un mayor alivio, porque estamos hablando de la clase media profesional, que muchas veces se queda desprovista de otra ayuda y ha sufrido esos aumentos en la inflación en el último periodo. Así pues cada vez más estadounidenses lo tienen difícil para poder acceder a un crédito bancario, también lo tienen difícil para poder pagar la deuda que ya han contraído con el banco, y ante esto, como decimos las entidades financieras, pues que son precavidas ante un contexto económico delicado, con la inflación, y también con la subida de los tipos de interés aquí, en Estados Unidos.